Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro webinar Ahorro energético mediante el uso de inteligencia artificial. Gracias por acompañarnos. Mi nombre es Mariana Sánchez y colaboro en el Departamento de Mercadotecnia en Econtech. ¿Quiénes somos en Econtech? Somos gente, pasión y desempeño. En Econtech contamos con 4 divisiones principales. Smart Factory 4.0, que son nuestras soluciones de transformación digital. Smart Matrix, nuestras soluciones en analítica de datos e inteligencia artificial. Advanced Robotics, que son nuestras soluciones para robots colaborativos y vehículos guiados automáticamente, e Industrial Automation, programación de PLC, desarrollo HMI y SCADA. Tenemos ingenieros con más de 25 años de experiencia en la industria siderúrgica, con experiencia actual en más de 10 sectores industriales. Somos integradores certificados Premier de Ignition, de Inductive Automation, de Universal Robots, y contamos con 2 oficinas en México, una en Puebla y otra en la ciudad de Monterrey, y una oficina en Bogotá, Colombia. Hemos participado en foros nacionales e internacionales, hemos realizado implementaciones en México y Latinoamérica, y además algo que quisiera enfatizar, con apuesta por la investigación y desarrollo, por lo que desde hace ya 3 años contamos con un centro de investigación aplicada con expertos como los que presentarán el día de hoy. Bueno, ahora voy a presentar a nuestro ponente, el ingeniero Esnardo Morales, quien es máster en Ingeniería Metalúrgica y Modeling and Optimization Engineer en Econtech. Y tendremos las participaciones especiales del ingeniero Nelson Sánchez, quien es ingeniero de materiales y Smart Matrix Project Leader en Econtech, y también del ingeniero María Luisa Argaez Salcido, quien es ingeniera matemática y Data Scientist en Econtech. Gracias. Bueno, pues sin más preámbulos, adelante, Snardo. Muchas gracias. Muchas gracias, Mariana, y a todos los asistentes por estar el día de hoy en este webinar, que lo hemos titulado Ahorro energético mediante el uso de inteligencia artificial en la industria siderúrgica. Nuestra agenda del día de hoy estará comprendida primero por un breve resumen de lo que es el proceso siderúrgico, luego veremos cuáles son las principales fuentes de energía, las tecnologías de fabricación de aceros que tenemos hoy en día principalmente. Después nos enfocaremos más en la tecnología vía hornos de arco eléctrico. Hablaremos un poco de lo que es la inteligencia artificial, el aprendizaje automático, cómo eso viene a influir o a intervenir a nuestro proceso siderúrgico, y las aplicaciones de aprendizaje automático en la fabricación de acero, y ya finalmente cerraremos con unas conclusiones. Bien, aquí le explicaremos de manera breve lo que es el proceso siderúrgico. Actualmente existen 2 tecnologías principales para fabricar acero líquido, que son vías alto hornos o las acerías integrales, como son mejores conocidas, y vías hornos de arco eléctrico o las acerías eléctricas. Del lado izquierdo tienen el esquema de lo que es la fabricación de acero mediante la vía de alto horno, donde podemos tener materia prima como el mineral de hierro, carbón, coque, caliza, hasta la misma pella. Eso es introducido a un alto horno en donde se obtiene el hierro primario, por así decir, luego va a un convertidor al oxígeno, en donde se obtiene el acero primario, y sigue posteriormente a una etapa de afino para ya finalmente ir al proceso de solidificación en las máquinas de colada continua. Del lado derecho tenemos lo que es la ruta vía acerías eléctricas, en donde tenemos las adiciones de materia prima como mineral de hierro, carbón, pella. Va a un proceso de reducción directa para obtener el hierro primario, luego va mezclado junto con la chatarra, va a un proceso de acería primaria que es a través de hornos de arco eléctrico para obtener el acero líquido, y finalmente va a lo que es el proceso de afino en la metalurgia secundaria y su posterior solidificación en las máquinas de colada continua. Durante estas 2 rutas de fabricación de acero, pues tenemos los productos principales que son planchones, palanquillas o bílex y tubos. Por los planchones, a través de procesos de conformados, podemos tener lo que son barras laminadas en caliente, podemos tener chapas gruesas, bobinas. A través de la palanquilla podemos tener lo que son alambrones, varillas, y a través de los tochos podemos tener perfiles estructurales o rieles. Estas son básicamente las 2 rutas principales que se manejan hoy en día para la fabricación de acero líquido. Ahora bien, ¿cuáles son esas fuentes de energía o las demandas de energía por combustible a nivel siderúrgico? En la gráfica izquierda podemos ver cómo es esa demanda para las 3 industrias más pesadas, por así decir, que podemos comparar la industria química con la industria del acero y la industria del cemento. Con
y podemos ver cómo es la demanda de energía por combustibles como el carbón, el petróleo, el gas, la electricidad, bioenergía, energía importada o otras fuentes renovables. Vemos también cómo en la industria química la mayor demanda de energía la rige lo que es el petróleo, el gas y el carbón. Mientras que si nos vamos a la industria del cemento, la mayor demanda de energía está regida por el carbón. Cosa similar ocurre en la industria del acero, solo que en mayor proporción. Estamos hablando de que en la industria del acero la mayor demanda de energía está por el carbón, regida por el carbón, por la electricidad en un menor porcentaje y por el gas. Ahora, cuando contrastamos esto con las generaciones de CO2, que es hoy en día uno de los temas muy tratados, sobre todo en la industria siderúrgica, podemos ver del lado derecho lo que son las emisiones de CO2 para estas tres industrias pesadas. Una, basada en las fuentes de energía que utilizamos, y dos, basado en el proceso propiamente dicho. Vemos como en la industria química las mayores emisiones de CO2 están regidas por sus fuentes de energía, cosa que se mantiene en las tres industrias, tanto en el acero como en el cemento, pero en el del cemento la mayor proporción es debido al proceso por etapas, debido a procesos de calcinación que ocurren en esta industria. Sin embargo, en la industria del acero, la mayor generación de CO2 se deben exclusivamente a las fuentes de energía que usamos y se deben principalmente a sus altos consumos de carbón. Ahora bien, en vista de esto, en la siguiente diapositiva vamos a observar cómo es el evolutivo de la producción de acero líquido bajo estas dos alternativas para el año 2019 y cómo se espera que sea para el año 2050. Si le das ahí podemos ver cómo para el año 2000, en esta gráfica podemos ver primero cómo comparamos varias alternativas de producción de acero líquido. Dentro de las líneas azules que ven en cada barra están comprendidas todas las metodologías para fabricar acero vía alto horno, como es el proceso convencional alto horno y BOF. También tenemos el proceso convencional BOF, pero con técnicas de captura y almacenamiento de las emisiones de CO2. Y tenemos otra metodología que es la técnica de vía alto horno, pero con previa reducción del mineral con gases. Y del lado de las acerías eléctricas tenemos lo que es la reducción de mineral de hierro, y después a un proceso de acerías eléctricas, y también tenemos con la alternativa o mezcla de este proceso vía de hornos arcoeléctricos, pero con la captura y almacenamiento de CO2. También tenemos procesos de 100% de gas reductor hidrógeno y procesos de producción de acería en la acería eléctrica, pero usando 100% chatarra. Ahora bien, cuando comparamos estas tres barras, podemos ver que para el año 2019 el 70% del acero líquido lo regía la producción del alto horno, y o apenas un 30% era debido a la ruta de fabricación de acero vía hornos de arco eléctrico. Esto se debe principalmente a que los grandes productores de acero líquido a nivel mundial, como China, Estados Unidos e India, pues tienen o utilizan mayormente la tecnología de acería integral o alto horno. Sin embargo, debido a todas las restricciones que tenemos, al Protocolo de París, el Acuerdo de París y a todas las restricciones que tenemos hoy en día por las emisiones de CO2, por los altos consumos de carbono como fuentes de energía, se espera que para el año 2050, si vemos las últimas dos barras, uno es el pronóstico que se espera debido a restricciones políticas, y la última, hacia su lado derecho, es el pronóstico que se espera debido al desarrollo sustentable. Si se fijan, bajo las restricciones políticas se espera que para el año 2050 ya la producción de acero líquido esté en un 50% para las acerías eléctricas y un 50% para las vías de alto horno. Y si nos vamos un poco a la metodología o a la técnica de desarrollo sustentable, pues veremos que incluso la fabricación de aceros vía hornos de arco eléctrico o acerías eléctricas va a llegar a estar incluso por encima del 50%, casi un 60%, superando la fabricación de acero vía alto horno. En la siguiente diapositiva vamos a poder observar entonces o enfocarnos entonces a lo que es la fabricación de aceros vías de hornos arcoeléctricos, porque nuestro futuro nos dice que
un futuro muy cercano, pues esta producción se va a incrementar y va a ser la que va a dominar la producción de acero líquido, ¿no? Estamos hablando de que este es un proceso que se realiza a elevadas temperaturas, por encima de los 1500 grados centígrados, en donde recordemos que para llevar a 10 grados centígrados o aumentar en 10 grados centígrados una tonelada de acero se requieren alrededor de 2.2 kilovatios hora de energía eléctrica. Entonces estamos hablando de un proceso donde tenemos un alto consumo energético. Incluso si lo llevamos a hornos de arco eléctrico, unos consumos que van alrededor de 480 kilovatios por tonelada de acero, y en el LF un consumo de alrededor de 28 kilovatios horas por tonelada de acero líquido que se tiene. Si eso lo contrastamos a que se producen alrededor de 0,401 kilogramos de dióxido de carbono por cada kilovatio horas consumido, estamos hablando de alto consumo energético y altas emisiones de CO2, que si bien no se comparan con las emisiones de un alto horno, pues tienden a ser emisiones significativas, sobre todo para las restricciones que se tienen o que se prevén en un futuro para lo del cambio climático y el efecto invernadero. Ahora bien, en la siguiente diapositiva podemos observar que en vista de este panorama que tenemos, lo que se nos avecina en un futuro y lo que tenemos como vías de hornos de arco eléctrico, pues se presenta el desafío de hacer mejoras, de desarrollar mejoras en esta ruta, en esta vía de fabricación de acero, vías de horno de arco eléctrico. Ahora, esas mejoras van en función de ¿qué? Van en función de 4 aspectos fundamentales. Uno, en función de la energía. ¿Por qué? Porque necesitamos hacer que el proceso sea más eficiente energéticamente, porque es una de sus bemoles que tiene, que es un proceso que tiene alto consumo energético. Entonces, todo proyecto o trabajo que vaya en función de lograr ahorros energéticos son de gran importancia. Otro aspecto es la producción, porque se requiere incrementar la producción, evidentemente, del horno, hacer operaciones que disminuyan los costos operativos, que el proceso sea más seguro y sobre todo hacer mejoras en cuanto al aspecto ambiental o el comportamiento ambiental, sobre todo en lo que se refiere a la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, como lo es el CO2. Esto apunta o se puede realizar con la ayuda de ¿qué? De 3 aspectos fundamentales, con ayuda de la automatización, con ayuda de la inteligencia artificial que está hoy muy en boca, sobre todo en esta industria siderúrgica, y con el uso de los robots. Estos aspectos nos van a permitir lograr obtener beneficios en estas 4 áreas, en cuanto a energía, producción, en la operación como tal y en el medio ambiente. Hablamos de inteligencia artificial. Hablar de inteligencia artificial implica hablar de lo que es la industria 4.0. La industria 4.0, o mejor conocida como la cuarta revolución industrial, nos habla o nos viene a tratar lo que es la conexión entre la producción o el propio proceso, propiamente dicho, valga la redundancia, con lo que son las técnicas inteligentes. Es la conexión que existe entre estos 2 parámetros. Manejando términos como ¿qué? Como manejo de grandes información o gran cantidad de datos, como lo que es la Big Data, la inteligencia artificial, el IoT o la inteligencia de las cosas, computación en la nube, lo que es la ciberseguridad, lo que es la digitalización de la información, que es muy fundamental en lo que es la industria 4.0, y lo que es la comunicación máquina a máquina. Y finalmente, aprendizaje automático y simulaciones. Todos estos aspectos están comprendidos entre lo que es la industria 4.0. En este webinar en específico estaremos hablando de lo que es la inteligencia artificial y el aprendizaje automático. Pero bien, ¿qué es lo que es la inteligencia artificial? No es más que la combinación de algoritmos planteados con el propósito de crear máquinas que permitan o que puedan realizar actividades de una manera inteligente. Es decir, ellas aprenden de la experiencia utilizando el aprendizaje y permiten resolver problemas de gran complejidad y crear perspectivas diferentes. Eso es lo que en sí engloba la inteligencia artificial. Ahora en la siguiente diapositiva vamos a ver cuáles son esas 4 áreas fundamentales o 4 aspectos fundamentales de la inteligencia artificial. Se divide en 4 ramas. Primero, sistemas que piensan como humanos. Estos sistemas automatizan actividades como el aprendizaje, la toma de decisiones, la resolución de problemas, y dentro de ellos tenemos a las famosas o conocidas redes neuronales artificiales. Del otro lado tenemos los sistemas que no piensan, sino que actúan como humanos. Estos son sistemas que realizan actividades, o computadoras que realizan actividades como los seres humanos. Entre los cuales tenemos los robots. Por otro lado tenemos los sistemas que piensan racionalmente. Estos sistemas intentan emular el pensamiento lógico y racional de los seres humanos. Ellos reciben la información, la procesan y permiten en función de ese procesamiento dar una respuesta en función de ese pensamiento, razonamiento lógico.
permiten actuar de manera lógica y racional. Dentro de ello tenemos a lo que son los sistemas expertos. Y ya finalmente tenemos lo que son los sistemas que actúan racionalmente. Ellos imitan o intentan imitar de manera racional el comportamiento lógico humano, como son los agentes o los famosos agentes inteligentes. Ahora bien, en la siguiente diapositiva veremos cómo viene ahora a intervenir lo que es el aprendizaje automático y el uso de modelos matemáticos. ¿Pero qué es un modelo matemático? Un modelo matemático no es más que una representación simplificada a través de ecuaciones, funciones o fórmulas matemáticas de un fenómeno o de una relación entre una o más variables, entre dos o más variables, perdón. Dentro de los principales tipos de modelos tenemos los modelos físicos, como su nombre lo indica, son modelos que se rigen por teorías físicas, como por ejemplo el movimiento de electrones cuando están sometidos a un campo eléctrico, por ejemplo, y dentro de eso muchos más. Y tenemos del otro lado la gama de modelos que llamamos modelos de identificación de sistemas, que es donde están englobados la mayoría de los modelos que estamos o que se están trabajando hoy en día. Dentro de ellos tenemos los modelos estocásticos, que los modelos estocásticos básicamente lo que son modelos cuyos parámetros son aleatorios y varían con el tiempo o varían por la relación entre las variables a considerar. Dentro de esos modelos tenemos modelos de tendencia y modelos de variabilidad y control. Por el otro lado tenemos lo que son los modelos de aprendizaje de máquinas, que es lo que estaremos enfocados el día de hoy. Dentro de ellos tenemos básicamente las redes neuronales artificiales y todo lo que son la gama de máquinas de vectores o de soporte vectorial. Modelos basados en cálculo de instancias y que se basan básicamente en eso. Ahora, ¿cuáles son los pasos para llevar a cabo un modelo basado en aprendizaje automático que me permita obtener resultados satisfactorios? Esta diapositiva siempre la verán en muchos de nuestros webinars porque son los pasos que se deben seguir para desarrollar modelos basados en aprendizaje automático. ¿Cómo combinamos el aprendizaje en un modelo matemático? Partiendo de la problemática, estableciendo hipótesis de la investigación, adquiriendo datos y que tengan calidad, porque recuerden que la materia prima para realizar un modelo basado en aprendizaje automático son los datos. Seguidamente de análisis descriptivos y diagnósticos, se hace ingeniería de las características, análisis predictivo propiamente ya del modelo, se plantean los resultados y conclusiones, se comparten esos resultados, se pone en marcha el modelo y se le hace mantenimiento, lo cual es muy fundamental porque recuerden que estos modelos están basados mayoritariamente en datos y los datos a nivel siderúrgico en esta industria pues tienen mucho a cambiar con el tiempo. Entonces el hacerle mantenimiento a un modelo de este tipo te va a garantizar que tenga una buena capacidad de pronóstico en el tiempo, que sea sostenible. Ahora vamos a lanzar un pequeño sondeo para saber qué tanto estamos ahorita inmersos en este mundo del desarrollo de modelos matemáticos. El 70% menciona que sí, el 20% lo desconoce y el 10% no están tomando en cuenta implementar modelos de aprendizaje. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Bien, ahora vamos a entrar un poco en lo que es la aplicación de modelos basados en aprendizaje automático o Machine Learning, como se les suele llamar, en la fabricación de acero. ¿Con miras a qué? Con miras a lograr ahorro energético. ¿Sí? Es como combinamos el desarrollo de modelos basados en aprendizaje automático en esta industria para lograr beneficios o hacer el proceso más eficiente energéticamente. El primer modelo que vamos a plantear acá es un modelo de predisposición de flujos en el EAF o en el horno de arco eléctrico, como se le suele llamar. Aquí es importante destacar que una de las materias primas o de las adiciones principales que se hace en este horno es la cal. ¿Por qué la cal? Porque la cal tiene dos funciones principales. Una, desfosforar. ¿Por qué? Porque el acero líquido que sale de este horno debe cumplir con ciertas especificaciones, principalmente estas tres: cumplir con el porcentaje de carbono, cumplir con el porcentaje de fósforo y tener la temperatura adecuada. Es decir, debo tener un porcentaje de fósforo adecuado. Y la cal tiende, el óxido de calcio contenido en la cal tiende a reaccionar con el fósforo para formar fosfatos que se me van a la escoria. Es decir, la cal me va a ayudar a desfosforar el acero. Y por otro lado, la cal también tiene la función de ser escorificante o descorificar. ¿En qué sentido? En que la cal o el óxido de calcio contenido en la cal reacciona con el sílice y me tiende a formar compuesto o ajustar la basicidad de la escoria, también permitiendo tener una escoria óptima o adecuada que permite o que garantice la limpieza del acero, una eficiencia térmica, porque va a permitir toda la transferencia de calor del arco del horno al acero líquido como tal,
y permite a su vez la protección del material refractario a evitar esas radiaciones del arco hacia las paredes del horno. Entonces, la idea acá es que la adición del flujo de cal sea de manera eficiente. ¿Qué significa eficiente? Que pueda cumplir con las dos condiciones, con sus dos funciones, que es defosforar y esporificar con la menor cantidad posible. ¿Por qué? Porque si tiendo a agregar un consumo de cal menor al requerido, pues voy a tener un aumento del tiempo de fabricación de acero, porque ya al final de la colada me doy cuenta de que no tengo la cantidad suficiente y debo agregar más cal ya al final, alargando el tiempo de fabricación de la colada, disminuyendo evidentemente la productividad del horno y disminuyendo también el tiempo de vida útil de los equipos, porque no es la cantidad adecuada para cumplir con las dos funciones, que es desfosforar y sobre todo esporificar, proteger también el material refractario. Y si nos vamos al extremo, al otro extremo, en donde tenemos un mayor consumo de cal al requerido, pues tenemos una producción de acero de mayor costo, porque evidentemente tengo más gasto, y tengo una producción y tengo, perdón, un mayor consumo de energía. ¿Por qué? Porque requiero más energía para fundir esa cantidad de cal que es innecesaria, por así decirlo. En vista de esto, surge la necesidad, que la vamos a plantear ya en la siguiente diapositiva, la necesidad de predisponer automáticamente este flujo de cal mezcla y de HRD durante el proceso de aceración en estos hornos. ¿En base a qué? En base principalmente, o partimos de esta gráfica. Esta gráfica lo que nos muestra es el flujo de HRD o de hierro de reducción directa, porque esto es para un horno que carga, tiene mezcla o 100% HRD o tiene mezcla con chatarra, pero su materia prima de carga es HRD. Entonces aquí lo que se grafica es el flujo de HRD que se tiene. Vemos cómo va incrementando el flujo de HRD, luego llega un momento donde se mantiene, que es la etapa propiamente de fusión, y ya finalmente las adiciones son menores. Lo que se busca con esto, ¿qué es? Buscar el mejor perfil de flujo de HRD. ¿Y a qué nos referimos con mejor perfil? Bueno, el perfil de HRD que me garantice tener una buena condición de escoria, que me garantice tener la condición de tonelaje de HRD por colada y la temperatura adecuada en esa colada. En función de eso, buscamos el mejor perfil de adición de HRD y ya con eso planteamos, lo veremos en la siguiente diapositiva, planteamos lo que es el pronóstico del flujo de HRD. Se pretende predisponer el consumo de flujo de HRD de cal, predisponer también o calcular, pronosticar la potencia y el flujo de oxígeno. Pero ¿cómo funciona este modelo? Es un modelo integrado por 4 modelos. Primero, en función de la gráfica que vimos anteriormente, que es el mejor perfil de adiciones de HRD, se corre un modelo de aprendizaje automático que me aprenda bajo ese perfil y me pronostique el flujo de HRD, considerando que variables como flujo de cal, flujo de oxígeno, el peso de HRD que llevo acumulado y un indicador de la condición de escoria. Una vez que se corre ese modelo de HRD, pues me va a dar ese flujo de HRD que requiero. Con ese valor, corro ahora el modelo del flujo de cal en función de que de ese flujo de HRD que se pronosticó, en función de la química del HRD, de la química de la cal que estoy adicionando y de la condición de la escoria. Se corre el otro modelo de aprendizaje automático y me da lo que es el flujo de cal. Con el flujo de HRD y el flujo de cal, más la temperatura que se tiene en ese momento y el indicador de la condición de escoria, ahora corro el modelo de aprendizaje automático, pero ahora para predecir la potencia que necesito para esa colada. Una vez que se corren esos 3 modelos, ya finalmente se corre el modelo de pronóstico del flujo de oxígeno, considerando que, el flujo de HRD, la química del acero, el peso de la HRD, la condición de la escoria, entre otras variables. Se corren estos 4 modelos y ya me permiten tener la colada o tener valores de la colada de manera automática o en línea. ¿Sí? Puedo saber qué flujo adicional de HRD, de cal, qué flujo de oxígeno y qué potencia necesito en el horno. Todo esto nos lleva a unos beneficios importantes, los cuales se muestran aquí a continuación. Lo vamos a poder ver, los beneficios que podemos lograr con el desarrollo de este modelo, que son, 1, el cumplimiento de la calidad en el acero, evidentemente, porque vamos a cumplir con la desfosforación, como les mencioné anteriormente, la protección del material refractario. Si tengo una cantidad óptima de cal, pues estoy asegurando tener una escoria espumosa en buenas condiciones que me proteja el material refractario también de las radiaciones del arco.
Tenemos un aumento de productividad en el horno, como les comenté, porque se optimiza la adición de cal y de los flujos. Tenemos un ahorro energético significativo. ¿Por qué? Porque evidentemente al yo no adicionar más cal de la que necesito, pues me evito tener que utilizar energía para fundir esa materia prima y tengo en consecuencia un ahorro energético significativo e importante, ¿no? Y finalmente una optimización del proceso haciéndolo más eficiente. Ahora bien, vamos a hablar sobre otra de las aplicaciones donde se utiliza aprendizaje automático y me permite lograr beneficios en cuanto a ahorro energético, el cual llamamos un modelo de estimación de temperatura de envío a la máquina de colada continua, o mejor llamado AutoHeat, como así lo denominamos. Este modelo surge porque es bien sabido que una vez que la colada va al horno eléctrico, sale del horno eléctrico, el EAF va al horno cuchara, pero al salir del horno cuchara, va a la zona de máquina de colada continua, pero existen procesos coladas donde pueden ir a un desgasificador al vacío previamente para cumplir o afianzar más su limpieza. Cuando el acero sale del LF hasta llegar a la máquina de colada continua, tiende a tener pérdida de temperatura. Entonces, es necesario darle un sobrecalentamiento al acero para que éste llegue con la temperatura óptima o adecuada a la máquina de colada continua. Porque si no, se van a generar ciertos problemas como ven acá. ¿Qué pasa si les doy un bajo sobrecalentamiento? La colada va a llegar fría, es lo que llamamos colada fría. Es decir, va a llegar con una temperatura por debajo de la temperatura requerida a nivel de la máquina. Esto trae como consecuencia que muchas veces el operador, para compensar eso, lo que hace es que sube la velocidad de la máquina para que la colada ya no pierda más temperatura. Pero esto me tiende a generar problemas de calidad. ¿Por qué? Porque al subir la velocidad de la máquina implica que a veces no se den tiempo a que se eliminen ciertas impurezas como las inclusiones. Debido a la misma alta velocidad de la máquina, puedo generar turbulencia que permita el pase de escoria al proceso de solidificación, lo cual se va a traducir en defecto en el producto solidificado y no es deseable. Si nos vamos al extremo contrario, si tenemos un alto sobrecalentamiento, es decir, tenemos una colada que tiene una temperatura muy por encima de la temperatura que necesitamos a nivel de la máquina de colada continua, estamos hablando de que podemos tener problemas de rotura en el molde de la primera capa solidificada debido a estas altas temperaturas. La capa solidificada no es tan resistente y se puede romper a nivel del molde, lo cual ocasiona paradas de línea y toda una serie de problemas operativos. Por eso los operadores muchas veces cuando tienen un alto sobrecalentamiento tienden a bajar la velocidad de la máquina para dar chance a que la colada pierda temperatura. Sin embargo, esto también me genera problemas de calidad porque estoy dando más tiempo y se va a generar un proceso que se llama segregación central. Entonces tienes mayor segregación central que al final se traduce en problemas de grietas superficiales o porosidades en el producto solidificado. En vista de esto, en la siguiente diapositiva podemos ver lo que se desea. En vista de esto, es decir, necesitamos tener un sobrecalentamiento óptimo o adecuado para que la colada llegue con una temperatura ok a nivel de la máquina. Entonces, uniendo lo que es la etapa del conocimiento con la inteligencia artificial, pues se pretende predecir el sobrecalentamiento que se le debe dar al acero en el LF, considerando la temperatura adecuada en la máquina de colada continua, para que llegue con esa temperatura adecuada, en el tiempo óptimo y con la velocidad óptima. Considerando que el tipo de acero, el peso de la colada, los tiempos de proceso y tiempo de traslado, porque en los traslados también se tiende a perder temperatura, las pérdidas de temperatura en cada proceso y las pérdidas en ese traslado y la velocidad de la máquina de colada. Todo esto nos va a permitir proporcionar información sobre los tiempos y temperaturas en los que se deben procesar cada colada. Es decir, en función de la temperatura que yo necesito en la máquina y de la velocidad de la máquina, considerando toda esa pérdida de temperatura durante todo su recorrido de la colada, pues yo pronostico cuál es la temperatura que debe tener en cada una de las etapas. Tanto salida del LF, si tiene un desgasificador, salida del desgasificador y la temperatura que va a tener en el TONDIS bajo esas condiciones operativas. Todo eso me va a permitir llegar con un óptimo sobrecalentamiento que se traduce en un aumento de productividad, en un ahorro energético importantísimo y mejora en la calidad del producto. En la gráfica siguiente podemos ver la comparación del valor real con el valor predicho por el modelo, por estos modelos,
Recuerden, como les comenté anteriormente, que en este modelo es una integración de varios modelos, donde se pronostica la temperatura a la salida del LF, a la salida del BD, porque en este caso el modelo se desarrolló para una ruta que comprendía un desgasificador al vacío, BD, y la temperatura en el TONDIS. Podemos ver que en las tres condiciones, tanto la temperatura final del LF como la temperatura al final del BD, como en el TONDIS, el pronóstico del modelo se ajusta muy bien al valor real de temperatura, siguen la misma tendencia, con errores que no llegan a sobrepasar los 5 grados centígrados, lo cual es un buen resultado y es indicativo de que los modelos se ajustan muy bien, permite y que las variables que consideramos dan respuesta a la variación en la variable respuesta, valga la redundancia, ¿no? En la siguiente, una vez que se corren los modelos de pronósticos de temperaturas en la zona, pues se hace lo que es el cálculo del sobrecalentamiento, o se predice el sobrecalentamiento, como lo ven en la gráfica siguiente, en donde tenemos una comparación de lo que es el sobrecalentamiento que se manejaba antes de la implementación de los modelos y el sobrecalentamiento una vez implementados los modelos. Como pueden ver, el sobrecalentamiento antes de los modelos estaba casi siempre por encima de los 40 grados centígrados, y una vez implementado esta serie de modelos integrados en uno solo, pues el sobrecalentamiento tiende a estar alrededor de 30 grados centígrados. Estamos hablando de una diferencia de alrededor de 13 grados centígrados. Si nos recordamos de que para aumentar en 10 grados centígrados una tonelada requiere 2.2 kilovatios, estos 10 grados centígrados que nos estamos ahorrando al optimizar este sobrecalentamiento se traducen en grandes beneficios, como lo ven acá. Primero, pues tenemos una calidad interna y superficial, una mejor calidad interna y superficial, porque al optimizar el sobrecalentamiento nos evitamos esos problemas que le mencionaba anteriormente de la aparición de defectos como grietas superficiales, parada de máquina, porosidad. También tenemos un aumento de productividad en el horno LF que va entre un 7.5 hasta un 8.8%, lo cual es significativo. Y esto se debe, como ustedes pudieron ver, a que como estamos disminuyendo ese sobrecalentamiento, pues tengo que dejar menos tiempo la colada en el horno, lo cual se traduce en un aumento de productividad. Eso conlleva también al siguiente beneficio, que es un un ahorro energético entre 1.59 a 1.86%. ¿Por qué? Porque estoy pasando de sobrecalentar la colada por encima de 40 centígrados, ahora tengo un sobrecalentamiento alrededor de 30 grados centígrados o incluso menos. Y ya finalmente tenemos unas mejoras en el control del proceso. ¿Por qué? Porque nos evitamos esas fluctuaciones que si bajo o alto sobrecalentamiento entre colada y colada, que se traducían en fluctuaciones en la velocidad de la máquina, en paradas de la máquina por rotura del molde, en el molde, y entre otras consecuencias. Tenemos un proceso más en control, un proceso más estable. Ahora vamos a lanzar un segundo sondeo para ver qué les parece a ustedes o qué les ha parecido las aplicaciones de modelos basados en aprendizaje automático en la industria siderúrgica con miras al ahorro energético. Muy bien. El 70% mencionó que quisieran atender ahorro energético con inteligencia artificial, 40% mejoras ambientales, 30% tanto aumento de productividad como optimización de calidad, y si consideran significativos los beneficios de Smart Metrics en ahorro energético, el 100% mencionó que sí. Muchas gracias por participar en el sondeo. Gracias, Snardo. Gracias a todos por participar. Y bueno, ya finalizamos con unas conclusiones generales que quiero rescatar de este webinar, que quiero que se lleven muy presente. Lo primero es que se pronostica, evidentemente, y esto es inevitable, un incremento en la producción de acero líquido por las vías de las acerías eléctricas, debido a todas las restricciones que tenemos por las emisiones de CO2, pues es lo que se espera. Más temprano que tarde, pienso que la producción de acero líquido va a tener una subida significativa en cuanto a las acerías eléctricas. Es por esto que tenemos el desafío de desarrollar mejoras en cuanto a las oportunidades de mejora, valga la redundancia, que se tiene en esta ruta o esta tecnología de fabricación de acero, que van básicamente en ahorro energético, producción y medio ambiente. Van muy de la mano estas tres, ¿no? Entonces creo que esos son los tres pilares a los cuales apuntamos a nivel de las rutas eléctricas, de acerías eléctricas, a mejorar
tener mejor eficiencia energética, aumentar producción y sobre todo tener un buen comportamiento con el medio ambiente relacionado sobre todo con las emisiones de CO2. Y finalmente, aquí resaltar y destacar mucho de que el aprendizaje automático utilizado en el desarrollo de modelos matemáticos nos permiten tener, lograr grandes beneficios en cuanto a ahorro energético, aumento de producción y en la calidad en la fabricación de acero. Creo que nos ha venido a aportar mucho y ayudar mucho en esta actualidad. Y ya finalmente, ya para terminar, en la siguiente diapositiva, pues no quiero hacerlo sin antes mostrarle un refrán que siempre digo cada vez que doy un webinar relacionado a inteligencia artificial. Y es que se le suele llamar inteligencia artificial, pero lo cierto es que vino para aumentar la inteligencia humana. Cada proyecto que hagamos basado en inteligencia artificial, pues nos deja un bagaje de conocimiento, nos hace cada día más acreedores de esos conocimientos y que nos van a permitir crecer más, tanto como personas como técnicamente. Muchísimas gracias por su asistencia y ya quedamos atentos a cualquier pregunta o duda que tengan al respecto.